Hola, muy buenas. Encantado de poder participar en este tercer Congreso Internacional en Comunicación en Salud con la comunicación Principios Rectores de la Comunicación de Crisis en el ámbito sanitario. El objetivo que tiene esta presentación es hacer una revisión desde el punto de vista teórico y práctico de cuál ha sido la gestión comunicativa de las crisis sanitarias que hemos tenido en nuestro país a lo largo de los últimos años, con el objetivo principal de extraer buenas prácticas y también intentar aprender de los errores que se hayan podido cometer durante estas crisis. Ello nos va a permitir llegar al final a una propuesta de principios rectores, de recomendaciones básicas, de cuestiones que han demostrado eficacia en la gestión de crisis de comunicación en el ámbito sanitario. La metodología para esta comunicación se ha basado principalmente en la revisión. Por un lado, la revisión bibliográfica de las investigaciones científicas, académicas, que se han realizado a lo largo de estos últimos años, pensando en crisis sanitarias principalmente en España, pero también revisión de casos de crisis que se han producido durante los últimos 20 años en nuestro país, numerosas crisis, como podéis ver en el PowerPoint. Desgraciadamente, por la extensión que tiene esta presentación, 10 minutos, no vamos a poder hacer referencia a casos concretos de cada una de estas crisis, pero sí vamos a intentar extraer las enseñanzas de todas ellas. A modo introductorio, creo que está suficientemente consensuada la importancia que tienen las crisis hoy día en cualquier organización sanitaria. Son consustanciales a la propia labor de las organizaciones sanitarias y, desde luego, nadie en este sector está libre de una crisis. Se suele decir que hay dos tipos de organizaciones en la sanidad, una organización que ha sufrido ya una crisis y otra que la sufrirá, pero todas las organizaciones sanitarias están expuestas a crisis de comunicación. Las crisis afectan muy seriamente a la imagen y también incluso a la propia supervivencia de las organizaciones, y por eso la gestión de las crisis y especialmente la gestión comunicativa de las crisis es fundamental para su supervivencia. Podríamos empezar hablando de la dificultad que existe a la hora de gestionar una crisis. El entorno en el que se produce una crisis sanitaria implica muchísimas dificultades. En primer lugar, por la sensibilidad social ante lo que está en juego en una crisis. Estamos hablando de la salud, estamos hablando en muchos casos incluso de la vida. Por tanto, en las crisis sanitarias entra en juego un elemento fundamental que es el miedo. El miedo, que es un factor eminentemente emocional y que hace que la gestión de la crisis sea muchísimo más difícil. Todos los expertos, incluida la propia Organización Mundial de la Salud, son conscientes de ello y siempre recomiendan, tanto a quienes gestionan las crisis como a los propios medios de comunicación, que son muy importantes, intentar centrarnos en la alerta y no tanto en la alarma. No se trata de alarmar a la población, sino de alertar de los peligros a los que puede estar expuesto. Trabajar en medio de una crisis también supone una enorme presión mediática y social. Presión porque las organizaciones se ven impelidas a la urgencia, a la inmediatez, a querer dar todos los resultados de la crisis de forma muy temprana, cuando muchas veces las propias organizaciones no han tenido tiempo ni siquiera de recopilar toda la información acerca de la crisis y de poder dar esa respuesta rápida. Esa presión mediática, esa presión social, hace que la gestión de las crisis sea muy compleja, que se requiera mucha sensibilidad, mucha frialdad a la hora de gestionar la crisis para no cometer errores. Un tercer elemento muy importante en la gestión de riesgos sanitarios, a la hora de dificultar esa gestión de crisis, es la tentación que pueda existir a veces de esconder una crisis, de no decir nada, de guardar la crisis en un cajón y esperar que nadie se entere. No sé en otros ámbitos, pero desde luego en el ámbito sanitario, aparte de que puede ser un riesgo en términos de comunicación muy fuerte, estamos hablando también de que el guardar silencio en este sector puede tener implicaciones éticas fundamentales, porque precisamente estamos hablando de la salud y de la vida de la gente, y por tanto no podemos guardar silencio ante este tipo de situaciones. Bien, con estos elementos introductorios podemos hablar ya de cuáles han sido los principios rectores a los que hemos llegado, esas recomendaciones básicas a las que hemos llegado después del análisis durante todos estos años de las crisis sanitarias que hemos tenido en nuestro país. Vamos a resumirlo de forma muy breve
pero intentando llegar a la conclusión principal de cuáles son las actuaciones que han demostrado mayor eficacia en el tratamiento de la comunicación de crisis. En primer lugar, hay un elemento de concienciación de las organizaciones, de cualquier tipo de organización, pública o privada, acerca de lo fundamental que resulta la comunicación para gestionar una crisis. Es vital para que una crisis pueda resolverse de forma satisfactoria. Pero a la vez, es muy importante saber también que solo la comunicación no resuelve una crisis. A veces, desde algunas organizaciones, confían a la comunicación la resolución completa de la crisis. Y eso puede ser, aparte de demagógico, puede resultar también con efectos muy contraproducentes para la organización. Hay que comunicar, indudablemente, pero también hay que gestionar la crisis y hay que gestionar las medidas que hay que adoptar para resolver la crisis y para evitar que ésta se produzca más adelante. Un segundo punto muy importante en la gestión de las crisis es la anticipación. Podríamos dar aquí muchísimos ejemplos de crisis sanitarias que hemos tenido en los últimos años en España, en las que el principal error ha sido no anticiparse, no prepararse para la crisis. Eso es fundamental hoy día. Tenemos que saber que en función del sector en el que trabajemos, en función de nuestra actividad, podemos estar prevenidos de las cosas que nos pueden pasar. Siempre pasarán cosas que son imprevisibles, pero en principio sabemos a qué situaciones de crisis nos podemos enfrentar y por eso tenemos que estar preparados para ello. Preparados además con un buen análisis de riesgos, poniéndonos siempre en lo peor, porque si la crisis que finalmente nos afecta es menos intensa de lo que pensábamos, va a ser más fácil la gestión, pero siempre tenemos que ponernos en lo peor para poder trabajar en ese contexto. Aquí hay dos elementos fundamentales que no siempre se ponen en marcha en los casos que hemos analizado. El primero de ellos es la determinación de un comité de crisis con tiempo suficiente y también elaborar un plan de comunicación de crisis con escenarios en el que vayamos viendo las acciones de comunicación que vamos a desarrollar si llega finalmente la crisis. Otro principio rector muy importante tiene que ver con la actitud de la organización ante la gestión de la crisis. Y ahí todas las experiencias nos demuestran que es mejor la transparencia que el silencio o la negación, y más en una sociedad de la información como la que tenemos hoy día, en la que los rumores, las especulaciones corren a gran velocidad. Por eso precisamente es muy importante que llevemos siempre la iniciativa. Si no hablamos nosotros, tenemos que tener bien claro que hablarán otros actores, y esos otros actores probablemente van a intentar trasladar una imagen negativa de nosotros. Por tanto, es mejor siempre llevar la iniciativa en términos de comunicación de crisis. Muy importante también no pecar de optimismo ni intentar minimizar el problema, que puede ser una de las tentaciones mayores que hay a la hora de abordar una crisis y de las que hemos tenido muchísimos ejemplos también en los últimos años. Podemos intentar rebajar la tensión de la crisis diciendo que está todo solucionado, que no hay problema o que el problema es mucho menor del que realmente es. El tiempo pone cada cosa en su lugar y si hemos intentado pecar de optimismo al principio, eso probablemente nos va a castigar en el futuro. En la gestión de crisis es también muy importante cuidar las cuestiones formales y cuidar la ejemplaridad. Cuestiones formales como puede ser el vestuario, como puede ser la forma en la que presentamos las actuaciones. Todo lo que tiene que ver con la formalidad de la comunicación de crisis es también muy importante saber gestionarla. Un principio fundamental es no mentir. Cada crisis en la que algún portavoz de una organización ha incurrido en alguna mentira o también incluso en alguna contradicción de mensaje ha sido fuertemente castigada y además, sobre todo en el terreno de las contradicciones, eso contribuye a generar más desasosiego en la población, más incertidumbre. Por tanto, hay que mantener siempre la unidad del mensaje entre todos los portavoces, que no haya contradicciones que siembren la incertidumbre a los ciudadanos. Otro punto, otro principio rector, hay que proponer soluciones, no repartir culpas. La gente en un ambiente de crisis lo que quiere es que los poderes públicos y las empresas que puedan estar afectadas solucionen el problema, encuentren la solución. No podemos jugar a repartir culpas, a echarnos las culpas unos a otros, porque eso nos va a pesar mucho en términos de opinión pública. También es muy importante buscar aliados externos que refuercen nuestro mensaje.
gente que esté diciendo lo mismo que estamos diciendo nosotros, pero que pueda tener incluso más prestigio que nosotros. Ahí es muy importante, por ejemplo, en las administraciones públicas, contar con técnicos, contar con gente experta que pueda reforzar el propio mensaje que nosotros estamos trasladando. Los tres últimos principios rectores: saber pedir perdón como acto comunicativo es muy importante y la gente valora eso por parte de los portavoces de la crisis. Combatir los rumores y las especulaciones, y más hoy día en el mundo de Internet, donde todo corre a gran velocidad y si no hacemos un buen seguimiento y hay rumores que se extienden, se pueden extender de forma muy rápida en muy pocos minutos. Y un punto también fundamental: comunicar por todas las vías y a todos los públicos. Muchas veces nos olvidamos de que en una crisis tenemos que llegar a todos nuestros públicos, no solo públicos externos, también públicos internos, y que tenemos que utilizar todas las vías de comunicación a nuestro alcance para lanzar nuestro mensaje y que llegue al mayor número posible de nuestros públicos, si no a la totalidad. ¿Cuáles son las conclusiones aparte de estas recomendaciones que hemos ofrecido? Bien, pues las crisis sanitarias que se han producido en nuestro país en los últimos años y de las que hemos extraído estos principios rectores nos demuestran que podemos aprender más de los errores que de las buenas prácticas. Y lamentablemente, en las crisis que hemos tenido en los últimos años, hemos tenido más errores que buenas prácticas. En definitiva, creemos que se necesita seguir profesionalizando la comunicación de crisis, la gestión de la comunicación en momentos de crisis en el ámbito sanitario, especialmente en las administraciones públicas, donde esa profesionalización, esa anticipación, esa elaboración de planes de comunicación de crisis es todavía menor que lo que ocurre en las organizaciones privadas. Muchísimas gracias por su atención.